Bueno, pues hoy la verdad que amaneció el día bastante desapacible, incluso en algunas zonas del Lanzarote cayó algo de agua, pero muy poco. Pero lo cierto es que ahora, a esta hora ya, cuando son las 2 de la tarde, o algo más de las 2 de la tarde, el bochorno es impresionante y hace bastante calor. La verdad es que no sé si hace tanto calor como aquí dentro, porque aquí siempre tenemos la sensación de que tenemos 2 o 3 grados por encima de las temperaturas máximas de Lanzarote. Buenas tardes, don Manuel, ¿cómo está usted, hombre? Hola, muy buenas tardes, muy bien. También está don Miguel Ángel León. Don Miguel Ángel, viene usted caminando, creo que por la avenida del colesterol. Bueno, no es exactamente esa, pero sí, por toda la avenida del Reducto. Es llamativo. No es porque no le Buenas haga tardes, falta, pero ¿no? es llamativo que a pesar de que hay un buen clima todavía hoy, estamos ya en otoño, pero bueno, todavía estamos en clima veraniego, no hay absolutamente nadie en la playa del Reducto, es llamativo. Estarán todo el mundo trabajando, don Miguel Eso Ángel. yo creo que tiene que ver con lo que dice Tiene que ver con Jorge, otra cosa, me que parece. nosotros somos más retraídos, los chicos ya están en las clases, No hay turismo. no tenemos apenas turistas, este hotel que era uno de los que proporcionaba más gente en la playa está cerrado. Yo creo que todo ese tipo de cosas... Y también yo creo que lo fundamental para mí es que la marea todavía está un poco Y la vacía. sí, está Está vacía. Entonces la playa del Reducto, marea vacía, pues prácticamente la gente no suele ir, sino algunos turistas, como bien dice usted, que no sabían muy bien cuál era, en fin, que no la conocían muy bien y saben que es un poco incómoda a marea vacía. Bueno, por cierto, ayer nos llamaron gente y dijimos que no lo habíamos nombrado. De nuevo regresan las peleas. Yo creo que no regresan, es que nunca se han ido realmente de la zona de la trasera de la calle, en este caso de la zona trasera de la calle Millares, antigua José Antonio, ¿no? Y la verdad, Manolo, que la gente se sigue preguntando, porque me dicen los vecinos que nos llaman y nos envían esas imágenes, que realmente son siempre los mismos, ¿eh? No crea usted que hayan 30 o 40 distintos cada día, ¿no? Son el grupito de 6, 7 personas que viven en los alrededores de esa zona y que son los que ahora ahí se le ven tirando piedras unos a otros, rompiendo, en este caso creo que no rompieron ningún coche, pero vecino salió a llevarse el coche, claro, ven que empiezan a tirar piedras, por lo lógico, ¿no? Hombre, evidentemente es difícil controlar este tipo de situaciones, pero cuando se repiten tanto, lo que nos estaba diciendo también es que hay una parte de dejación por quien tiene que velar por la seguridad de los ciudadanos, y más en esta situación que tenemos actualmente. Sorprende que mientras a la mayoría de la población no nos permiten estar en la calle o nos recomiendan no estar en la calle, estos puedan hacerlo a pecho descubierto e incluso pues agrediendo a terceros. Yo creo que lo lógico es que hubiera ya un despliegue en esa zona, se identificara a estas personas para que si se reproducen los casos pues hay un agravamiento de la pena. Eso parece lo lógico, pero lo normal en Arrecife, al igual que en otros municipios de Lanzarote, es que hay una enorme carencia de medios policiales y hay un muy bajo interés en resolver ese problema, y eso sí que me preocupa enormemente. Por cierto, que hoy la Guardia Civil de Tráfico detenía sin querer en un operativo normal. No llegó a detener. Bueno, intentó detenerlo, pero se le fugó. Lo curioso es que en la noticia es que y no fue hoy, fue el día, el día 15 de este mes, o sea, el martes de la pasada semana, que la Guardia Civil de Tráfico en Arrecife, por la zona de Portonao, en la LZ 102, ve que un coche hace un cambio de sentido raro. Entonces, si usted hace un cambio de sentido delante de la policía entiende que usted lo que no quiere es pasar por delante de ellos. Entonces son ellos los que se acercan por si acaso que padezca usted algún principio de timidez. Evidentemente se acercaron, le dieron el alto y se trataba de un marroquí que decía que residía en Fuerteventura y que no llevaba en ese momento el permiso de conducir y la documentación, pero que se quedaba en casa de un amigo en Teguise. Entonces la policía, viendo muy extrañas esas declaraciones, decidieron acompañarle a su casa. Le acompañan a su casa, le permiten que se baje, pero no se ve que no cerraron bien cuando tenía que volver, que no volvió. No, creo que entró a buscar la documentación, pero él no tuvo el detalle de entregársela. No, es que no volvió. No volvió y todavía no lo han encontrado. Y fue precisamente en ese momento cuando los policías, desconfiando aún más de la actuación, descubren que en la furgoneta pues llevaba 440 kilos de hachís. Que hay una de las cosas que, vamos, esto es, si es blanco, ¿no, don Miguel Ángel? Líquido. Y en botella suele ser leche. Sí, pero déjame decir con respecto a las primeras imágenes que me envían. Vale, usted me cambia de turno ahora, vale. No, las imágenes que estamos hablando lo mismo. Que es llamativo porque ahora estamos, bueno, teóricamente el ocio nocturno
Primero que no hay, porque está ahora mismo prohibido, que los restaurantes como mucho pueden abrir hasta las 11, 12 de la noche. Estas imágenes que son clásicas, me refiero que ya son habituales, y que sobre todo los vecinos de la zona, de esa zona de la antigua calle José Antonio, la actual Manolo Millares, envían vídeos cada 2 por 3 a redes sociales, a medios de comunicación. Es llamativo que se sigan produciendo cuando ya el ocio nocturno, porque se habla, generalmente se sobreentiende que estas cosas son aquello que se llama borracheras amanecidas y que en teoría hoy en día no tendrían por qué darse. Obviamente esto lo que hace la incidencia, si eso no se está dando, ese ocio nocturno ya no existe porque está prohibido legalmente, es que sigue existiendo mucha presencia policial. Sigue existiendo, dándose muy poca presencia policial, porque en caso contrario estos casos no se tendrían que dar, vamos. Es una calle céntrica de Arrecife, de la capital. No estamos hablando de, qué sé yo, de un barrio periférico. No es, que ocurra, es el corazón de la ciudad. Y no es una cosa que ocurra de manera puntual o esporádica. No, es que esto ocurre, según esos vecinos, prácticamente todas las noches. Y seguro que algunos vecinos llamarán a la policía. Y llaman. Y que no tardan más de 15 minutos en llegar allí, teniendo en cuenta dónde están las comisarías, tanto de la policía local de Arrecife como la de la policía nacional. Hay unos vecinos que yo les digo eso, pero oye, pues usted no llama a la policía. Dice, sí, lo llamamos, pero aparecen a veces. Y otras veces ni aparecen porque no hay, porque está en otro servicio. Ese es el problema. Bueno, se suele decir de forma eufemística, se le suele responder a esta gente que están en otro servicio. Sí. Pero es una respuesta tipo. No, porque a veces que no hay ni policía. Generalmente por eso. Es que no hay ni policía, a veces no tienen ni coche. Claro. Bueno, que por cierto que en este caso ya se está cuestionando la labor del concejal del PSOE, que empezó con muchas ganas. El concejal teniente alcalde está cuestionando porque no se nota una mejora en la policía como él había prometido. Yo creo que debido a todo el tema este del COVID, a los problemas que ha habido en las convocatorias, pues realmente el amigo... Para mí el problema del pero es que cualquier policía... me ha dado una dimensión distinta de la problemática. Mientras estuvimos en el estado de alarma, las policías locales dependían directamente de la delegación del gobierno. Sí. Y había una mayor participación de la policía local en esos momentos que cuando cuando asume de nuevo el propio ayuntamiento. Pues lo que significa que hay un malestar que hay que arreglar. Efectivamente. Antes que nada. Es verdad que cuando usted habla o de récord con los responsables de políticos, dicen que esa policía de Recife es imposible porque está dividida, peleado, hay bandos, en fin, que es una cosa eso increíble. Viene de muy viejo. Eso viene de muy atrás. Y ha habido ahí de todo, ¿no? Ha pasado de todo, pero bueno. Hasta pistolas, ¿te acuerdas que una vez faltaron unas pistolas? Sí. Pero bueno, en cualquier caso, lo que parece que en este caso el teniente de alcalde y concejal del PSOE de policía, pues se tomó muy en serio el asunto porque él vio cómo estaba la situación y trató de mejorarla, pero no lo ha logrado, o al menos no se traduce. Me llama la atención que, aparte de que él sea del PSOE, la alcaldesa sigue siendo del Partido Popular, y uno de los grandes principios del Partido Popular es lo de la seguridad ciudadana. Y esa dejación aparente, al menos aparente y real, porque las denuncias de los vecinos de Arrecife son continuas con respecto a esta ausencia policial. Llama la atención, digo, que el Partido Popular, la alcaldesa en este caso, no haga hincapié en algo que es santo y seña del Partido Popular de siempre. Pero es que eso le está, porque al fin y al cabo la gente, el 90% de los ciudadanos de Arrecife no sabe quién es el concejal de la policía. Claro. Es decir, no sé, aquí no vota nadie además. La gente a quien le está cayendo un poco las críticas de la falta de seguridad, de presencia policial, de coches que están estropeados y no se arreglan, el tema de donde se ponen los coches que no cabe ya más en los potreros. En fin, son temas que se vienen arrastrando desde hace mucho tiempo. Algo se ha hecho, es verdad que algo se ha hecho, pero es que ese cuerpo necesita realmente un buen lavado de imagen y sobre todo lo que decía Manolo, funcionaba mejor cuando estaba a cargo de la administración del Estado, en este caso la delegación del gobierno, que de la propia concejalía de Arrecife o del propio ayuntamiento. Y también, Jorge, yo creo que es un problema que tiene la isla. Al margen de un u otro municipio, en el caso de Tía es todavía peor, porque no tiene policía nacional, depende mucho más de la policía local, apenas tiene 20 y pocos policías que estén en estos momentos en activo, unos están de baja, otros... creo que hay un 33% en Tía de baja, no, entre los fijos y los que se van poniendo de vez en cuando. ¿Qué puede pasar si tienen un conflicto y ni siquiera se sientan a hablarlo? Porque si usted y yo nos sentamos, a lo mejor no lo arreglamos, no llegamos a acuerdo, pero ambos tenemos esperanza de que se pueda llegar a un acuerdo. Cuando se da la espalda y encima después se hace lo que se hizo, que es pedir el cuartel de la
policía canaria para tías porque dicen que la necesita y demás, cuando se tiene un cuerpo y no se utiliza, se tiene infrautilizado, me suena rarísimo. Ahora Coalición Canaria también quiere que esa comisaría de la policía canaria, esa tercera, esté en Arrecife. Estamos hablando apenas de 150 funcionarios que tiene la policía canaria, no tiene más. En toda Canarias. Exacto, porque nadie ha querido. O sea, que estamos hablando de un número irrisorio, los que vendrían ahí, en lugar de sentarse a analizar conjuntamente con el Cabildo, incluso si se quiere, oye, vamos a ver cuántos policías necesitamos en Lanzarote, qué cuerpo, dónde es mejor que esté la policía canaria, dónde es mejor que se amplíe y sobre todo buscar la forma de motivar a ese personal, porque de nada vale que usted meta 5, 6 o 7 personas nuevas si va a un sitio que está viciado y a los 2, 3 años acaban igual, oye, mira, que aquí no nos hacen caso, ¿para qué voy a trabajar? Ese tipo de cosas está pasando. Eso está pasando y efectivamente, y como me decía un vecino de los que me llamaba a la calle José Antonio, dice, si eso está ocurriendo ahora, con la crisis económica que ya estamos, pero que se va a agravar, porque todavía estamos medio narcotizados con el tema de los ERTE y tal, pero va a haber más delincuencia. A mayor crisis social y económica, mayor delincuencia. Eso siempre ha sido y ha ocurrido en todos los países, ¿no? En fin, vamos a ver, porque a veces, como también me decía otro, pocas cosas pasan para la poca seguridad que hay en Lanzarote y en este caso en Arrecife. Pero yo creo que la alcaldesa de Arrecife y el teniente alcalde, yo sé que no es fácil, es un asunto con muchas aristas, difícil de resolver, pero algo más habría que hacer para que dé por lo menos la sensación de que la policía, como ocurre en Inglaterra, en Londres, usted va y ve a la policía caminando por ahí, está por los barrios, ¿no? Muchas veces es algo subjetivo, ¿no? La presencia policial, por ejemplo, que tú te recorres, yo recuerdo una época, antes de que llegara a Las Palmas de Gran Canaria el señor José Manuel Soria, que hizo una revolución en ese sentido, y eso le generó muchísimos votos porque había muchísima inseguridad ciudadana antes de que él llegara. Tú te recorrías toda la calle Triana, que no es una tontería, de noche, de madrugada, por ejemplo, a pie, y no veías una sola pareja de policía, calle Triana. Sí. Es decir, que es como aquí, por ejemplo, por poner... La calle Real. Lo mismo, ¿no? Y el hecho de que la gente vea la presencia policial, aunque no estén haciendo absolutamente nada, sino simplemente el hecho de que estén ahí, ya, aunque sea subjetivamente, genera una mayor confianza que cuando no ves absolutamente a nadie, ¿no? Y lo que se llamaba de la policía de aproximación, de barrio, que la gente conozca, que le puedan contar las cosas. Mira, pues este señor está pasando por ahí muchas veces, tiene pinta de que puede estar... Es que hemos dado pasos atrás, Jorge. Hace 20 años nosotros hablábamos de la necesidad de que la policía llegue a los barrios. Hoy estamos hablando de que tengan policías que sean capaces de salir del cuartelillo de ellos mismos, porque es que no tienen suficiente. Es que no hay. En fin, por cierto, ayer habíamos hablado de la noticia de ese perro que en Teguise, o varios perros que mataron a 2 ovejas, se metieron en una finca en la zona de la Vega de San José, en Teguise, y ahí estamos viendo las imágenes. Bueno, pues vemos como esos perros, al parecer en Teguise, pues hay perros que están sueltos, abandonados, otros dicen que son de dueños pero que se les escapan. A mí me da que esto que por lo que nos han dicho, no sé si podemos escuchar precisamente las declaraciones de la persona que, en fin, propietaria de esa finca y cuenta cómo ocurrió esa agresión a sus ovejas. El sábado, 10 de la mañana, vamos a nuestra finca familiar, somos 3 familias que tenemos una finca que para nuestras cosas, que teníamos 2 animales allí. Sábado, 10 de la mañana, cuando estamos preparando las tareas del sábado y los niños jugando, los niños empiezan a gritar desesperados, papi, un perro, tal, no sé qué. Nos acercamos hasta allí, que estábamos a 50 metros nosotros, los niños a 10. Nos acercamos hasta ahí, vimos que en el recinto donde teníamos 2 ovejas, habían saltado unos perros grandes, muy grandes, y estaban atacando a los animales directamente. Bueno, cuando llegamos a ver, ya tipo como cuando ven los documentales de National Geographic, 2 leones atacando a su presa. Ya estaban, bueno, no quiero recordarlo. ¿Cuál es el tema? Bueno, mis socios los ahuyentamos, mis socios cogieron un coche y salieron detrás de los animales. No pudieron cogerlos, pero sí pudieron capturar estas fotos. Inmediatamente fuimos a la policía local y hicimos la denuncia. Yo decidí denunciar esto en redes sociales porque me pareció algo muy grave que 2 animales de estas características estén atacando a animales que podrían haber sido nuestros hijos, que estaban, ya te digo, a 20 metros. Entonces, a partir de esto hemos visto de que estos animales no es la primera vez que atacan. Que hay más de 60 cabras muertas, que los ganaderos ya tenían constancia, el presidente de los ganaderos
tenía constancia de todo esto, pero se ve que por parte de las instituciones no se estaba haciendo nada. Entonces hemos decidido llevarlo en las redes sociales, hacer ruido, porque esto es un problema grave de seguridad pública, porque ayer fueron animales, antes de ayer fueron animales, pero mañana pueden ser niños o pueden ser un adulto. Estos animales pueden cargarse un adulto directamente. Bueno, la verdad es que yo vivo también en Teguise, no es de ahora, viene de mucho tiempo atrás. Teguise es el municipio con mayor extensión, además tiene posiblemente el que más tenga temas de granja esparcida por su municipio en zonas deshabitadas, y realmente es un problema que se viene arrastrando desde hace mucho tiempo. Por la zona que vivo yo, que es la zona del volcán alto, digamos, para entenderlo, por allí, yendo hacia el camino de Sonsama, habitualmente hay perros, jaurías de perros. He pasado muchísimas veces por allí. Iba antes, teníamos un amigo común que vivía antiguamente por allí, y ciertamente cuando yo pasado me refiero no en coche, sino caminando, y por lo tanto de vez en cuando aparecían alguna que otra, pues 2 o 3 perros juntos. Estos perros se veían claramente que no tenían amo, que están asilvestrados, por decirlo suavemente. Eso ya, te hablo de hace 10, 15 años. Y es verdad que los ataques a los animales en Lanzarote, que antes se daba de forma episódica, en islas más grandes como en Gran Canaria, en Tenerife, hasta era medio habitual, ya en los últimos años esos ataques no se veían. Entre otras cosas porque ya apenas casi nadie tiene animales que puedas atacar, es decir, nadie tiene ovejas, nadie tiene cabras y tal. Pero sí se daban de vez en cuando, eran cosas episódicas, ¿no? En la península son mucho más habituales, lo del lobo ni te cuento, ¿no? En algunas zonas, sobre todo al norte de la península, pero en Lanzarote ciertamente es raro que ocurran estas cosas, es una isla muy pequeña. Estas cosas se podrían controlar de forma, creo que sí, con cierta facilidad, aunque haya, con que el ayuntamiento tenga una patrulla. Si realmente se fuera a buscarlo, se puede controlar muy fácilmente, ¿no? Pero claro, porque hay gente que, sobre todo de finca, que dan aviso a la policía, dan aviso a las perreras, pero claro, cuando llegan ya, los perros ya ni aparecen, ni los ven. Bueno, vamos con otro asunto. En este caso estamos intentando conectar con el que fuera presidente del Gobierno de Canarias, con Fernando Clavijo, senador autonómico. Ayer precisamente participó en una pregunta que realizó al ministro de Migraciones, en este caso el señor Escrivá, por el tema de cómo está la situación de la inmigración en Canarias, ¿no? No sé si tuviste oportunidad de oírlo. Sí, yo creo que es un tema muy apropiado, entre otras cosas porque es uno de los principales problemas que estamos teniendo actualmente y que está especialmente vinculado también a la pandemia por las condiciones excepcionales en las que estamos viviendo. Yo creo que tiene que haber esa presión al Estado, que el Estado tiene que ser consciente de que Canarias es un territorio limitado, y no solamente es un territorio limitado, sino que tiene unos recursos bastante limitados, y que si no se le apoya, pues eso va a crear una presión que puede tener una trascendencia incluso social negativa, porque la gente evidentemente cuando sufre un fenómeno al que ve que tiene que atender sin obligación por dejación de terceros, pues evidentemente tiene una reacción claramente negativa. Lo que sí es verdad es que mucha gente habla, pero nadie hace absolutamente nada, pues los propios socialistas son conscientes de que hay que darle un buen tratamiento a las personas que llegan, porque personas son, pero también son conscientes de que Canarias tiene una deficiencia que hay que atender urgentemente, porque si no el problema se agrava. El más crítico de los socialistas ha sido el presidente del Cabildo de Fuerteventura, el señor Blas Acosta. Él lo que ha dicho es que, bueno, que con el Ministerio de Migraciones más o menos se entiende, pero que ellos ven que el Ministerio de Defensa es el que tendría que tomar medidas directas en la isla de Lanzarote y en la isla en Canarias, porque tiene instalaciones militares donde se podría aliviar la situación. Pero ya tenemos a don Fernando Clavijo, senador autonómico. Buenas tardes, Fernando. Hola, buenas tardes. Bueno, Fernando, ayer creo que interviniste en el Senado, donde denunciaste un poco que Pedro Sánchez pues había dejado solo a Canarias en la famosa crisis de la migración. En este caso, realmente, ¿cuál era tu alegato contra la situación que hay ahora mismo en Canarias? Bueno, el alegato es que nos han dejado solos una vez más, ¿no? El CIBE no funciona como llevamos reivindicando hace un montón de tiempo, no se está acogiendo con los medios materiales suficientes, no está habiendo una política de derivación, con lo cual tenemos ya más de 1.200 menores. Bueno, creo que tenemos un problema, que se ha congelado la imagen y por lo tanto la comunicación. Vamos a volver a intentarlo,
Pero lo cierto es que lo que ha dicho Fernando Clavijo es que no quiere, en este caso, que Canarias se convierta, se transforme en una cárcel para inmigrantes, porque es lo que parece que se está haciendo. Y realmente la situación está muy complicada. Por suerte, Miguel Ángel, ahora están viniendo pocas pateras a Lanzarote y Fuerteventura. Con respecto a lo que decía Fuerteventura, yo he estado recientemente también en Fuerteventura, allí dirigentes del PSOE, como que tú nombrabas, por lo menos tienen un discurso que no es políticamente correcto de cara al partido, sino que han sido un poquito críticos. Aquí yo en Lanzarote eso no, por ejemplo, no lo veo. Se ha opuesto a que se utilicen los hoteles, por ejemplo. Que se utilicen los hoteles para albergar, porque evidentemente un hotel no sirve para albergar. Yo no digo que en un momento puntual, no están creados para eso, en una urgencia, y dado que están vacíos, se puede utilizar una instalación, pero lo que no puede hacerse es hacer esto como si fuera... Y luego hay otra cosa que decía ayer en unas declaraciones en el periódico de la provincia, no recuerdo, que alguien que conoce mucho lo que está pasando con la inmigración africana, lo decía desde allá, desde el continente, que es que los inmigrantes que llegan aquí, es como la gente que, iba a decir una palabrota, los que están todo el día haciendo los posados en Instagram y tal, cuentan lo bonito, de cuando llegan aquí no cuentan las amarguras, como hace todo el mundo. Es decir, la gente no en las redes sociales no cuenta lo mal que lo está pasando, sino que al contrario. Entonces, eso que llamamos del efecto llamada, los hoteles y tal, sí. Eso es, entre otras cosas, tiene ese inconveniente de que los propios inmigrantes que llegan a estas condiciones, que todos sabemos que aquí no están precisamente en el paraíso, sin embargo lo que cuentan en sus redes sociales, y es lo que puede atraer también a otras personas, es que lo están pasando de maravilla, en el sentido, hombre, a lo mejor a los familiares le cuentan la verdad. Hombre, no de maravilla, pero que por lo menos... No, lo decía un dirigente, ayer mismo en la provincia lo decía alguien, que hay que tener en cuenta que esa imagen falsa que a veces se transmite en redes sociales como Instagram y tal, puede también surtir el efecto contrario de hacer creer que aquí están... y otra cosa... Pero que tengo ya a Fernando, y después ya seguimos nosotros. Fernando, perdona, pero es que se congeló la imagen. Buenas tardes. De nuevo, Miguel, Fernando, no. ¿Qué te contestó el ministro? Porque la crítica tuya ya se conoce, fue muy fuerte, muy dura. ¿El ministro te contestó algo? ¿Había alguna? Porque creo que ha dicho un poco que él no viene aquí a Canarias a hacerse una foto hasta que no tenga soluciones. No, el ministro no aportó ninguna solución. El ministro lo que vino a decir es que en 25 años no se había dotado de medios suficientes ni de una red de centros de acogida para los menores, que el asunto era muy complejo, muy difícil, y que las administraciones canarias no estaban colaborando. Y yo ahí ya le contesté, o sea, primero, es competencia del Estado, segundo, tiene una serie de instalaciones militares abandonadas y vacías que puede utilizar, que solo tiene que hablar con la ministra de Defensa, que la tiene de un lado, y que las administraciones canarias son de su mismo color político, porque en Lanzarote y en Fuerteventura gobiernan con el mismo pacto que gobiernan en Madrid. Además desde luego, de reconocer que no se está sacando ni derivando ninguno de los inmigrantes que llegan a la península, ¿no? Que es lo que quieren. Con lo cual, lo que le decía, están convirtiendo a Canarias en una cárcel, y eso es algo que nosotros no vamos a permitir. ¿Y qué se puede hacer por parte del gobierno de Canarias? Porque algunos dicen que hay bastante, que las protestas del que es tu sucesor en la presidencia, el señor Ángel Víctor Torres, pues se ha hecho, pero realmente dice que lo hace con la boca chica, como que no presiona realmente a Madrid. ¿Contigo hubiera pasado lo mismo? No, como no pasó en el 2006, cuando hubo la otra crisis, ¿no? Primero porque yo quiero recordar que en el 2018, en aquellas Navidades que Pedro Sánchez vino a pasar las Navidades a La Mareta, sí, y que tampoco hubo tiempo para recibirme, y pudo recibir al concejal de fiestas de aquel momento de Arrecife, pero no a mí, nosotros ya teníamos la información de que al cerrar el Mediterráneo la ruta se estaba derivando para Canarias. Y ya nosotros estábamos teniendo problemas con los menores. Recordemos la Santa, cuando llegaron muchos menores, cuando tuvimos incluso algún otro incidente de seguridad en el albergue de la Santa, y en aquel momento pues el señor Pedro Sánchez miró para otro lado. Ya habían pasado las elecciones, ya se había hecho pues la foto con el Aquarius en Valencia, pero se desentendió totalmente, con lo cual esto no es nuevo, esto se sabía que iba a ocurrir. Y lo sabíamos, y aquellos que teníamos información y seguimos teniendo información, sabemos que no solo eso, sino que se va a recrudecer en los próximos meses. Y además, pues metiéndolos en hoteles de 4 estrellas, no teniendo una política en los países emisores de los migrantes, pues evidentemente lo que va es acentuarse, porque se va a producir un efecto llamada en un contexto económico muy complejo, porque no estamos
Canarias no está con la economía del año 2006, que estábamos previo a la crisis. Canarias ahora lo está pasando francamente mal, ¿no? Y eso va a crispar mucho a la gente. Fernando, precisamente hablando de economía, se presentaba por parte del gobierno de Canarias el plan famoso, el plan Activa de Canarias, para un poco intentar paliar la crisis que se ha ocasionado con el tema del COVID-19. Coalición Canaria de alguna manera ha apoyado este plan, ¿no?, de 5.000 y pico millones de euros para invertir en 4 años en Canarias. Nosotros lo que siempre hemos dicho es que vamos a estar arrimando el hombro, que no son momentos de peleas políticas, de crispaciones, en definitiva, de que los políticos seamos parte del problema y no de la solución. Por eso no compartimos. Pues el plan, se hizo una foto el día 30 de mayo y fíjese usted que estamos acabando septiembre y estamos todavía con borradores de planes, ¿no? Han desaparecido partidas por el camino, las críticas que hemos hecho se han visto fundadas porque lo que estaban es reflejando las partidas presupuestarias, pero siempre vamos a estar en aquellos grupos de trabajo que sean para contribuir. No estamos conformes con la totalidad del plan, ha mejorado mucho desde aquellos borradores iniciales, hay que decirlo, pero no estamos conformes y uno de los principales defectos que estamos viendo es que no contiene un plan específico de reactivación del turismo. Nosotros entendemos que si Canarias es como un cuerpo humano, el plan pues ataca el dolor en el codo, el de la rodilla, ataca la conjuntivitis, pero el corazón ahora mismo, el corazón de Canarias, el motor en el que gira toda la economía, se llama turismo. Y en eso estamos en un cero turístico y eso va a costar mucho volverlo a arrancar. Vamos a perder conectividad aérea, se están cerrando bases aéreas, estamos perdiendo vuelos, esos aviones se van a volar a otros sitios, hay que recuperarlos, tenemos que hacer una campaña muy agresiva en los principales países emisores, Reino Unido, Alemania, en la propia península se va a ver afectada porque aunque se recupere mañana el turismo, de los 15, 16 millones que teníamos, nos vamos a quedar con 6, 7, 8 máximo. Y eso es perder entre 65 y 70.000 puestos de trabajo. Por lo tanto, ahí tiene que acentuarse un plan de choque muy potente que nosotros no lo encontramos. Oye, a lo mejor va aparte, pues bueno, ya veremos, ¿no? Pero nosotros vamos a pedir eso, ¿no? Y eso sin contar que estamos, pues bueno, acabando el mes y todavía tenemos sin decidir qué va a ocurrir con los ERTE y muchos hoteles y muchas empresas no saben si ya cerrar definitivamente o no. Y ya para terminar, Fernando, el tema de los presupuestos de 2021, hay diferentes versiones. Ayer el presidente del gobierno de Canarias venía a decir que no va a haber recortes en 2021, que se va a seguir manteniendo todos los servicios esenciales, tanto en sanidad, asuntos sociales, en fin, todos los servicios importantes educativos para poder mantener la comunidad a flote. Pero en cambio se sabe que va a haber, como mínimo, se calcula, 1.000 millones menos de ingresos propios. Bueno, yo creo que aquí se juega con el lenguaje, ¿no? La clave es, ¿el presupuesto va a ser igual o mayor que el del 2020 o menor? Yo creo que va a ser menor. No hay posibilidad de que sea ni igual ni superior. Y si va a ser menor, va a haber recortes. Lo único es que, bueno, pues obviamente se juega con el lenguaje. Ellos están siempre en una batalla ideológica de no va a haber recortes, nosotros no vamos a salir de la crisis con las recetas de la otra crisis, porque la criticamos mucho, porque claro, se ven ahora en la tesitura de tener que afrontar una crisis donde el gasto público, pues por mucho que se acuda al endeudamiento, pues va a tener que cambiarse las prioridades, ¿no? Y eso pues va a generar tensiones. Yo creo que en estos casos lo razonable es buscar el apoyo, buscar el consenso con los distintos grupos políticos, con la sociedad, por supuesto, con los sindicatos, con las patronales, pero hay que decir la verdad. Lo que no podemos es seguir engañando a la gente. Y me da la sensación de que aquí no se está diciendo la verdad y hay una situación muy difícil, muy compleja, que hay que afrontar y tendremos que afrontarla desde la unidad, porque esta crisis va a ser tremendamente agresiva. Ni siquiera se sabe si va a durar tanto más o menos que el anterior, todos deseamos que sea menos, pero el impacto y la caída de este año, pero sobre todo el año que viene, va a ser muy grande. Y ahí hay que priorizar, por supuesto, la sanidad, la educación y los servicios sociales, pero hay que hacer un esfuerzo importante de defensa de Canarias frente a Madrid para que los presupuestos del Estado compensen esa caída de ingresos, y ahí tenemos que estar firmes todos.
para que en los presupuestos se refleje el régimen económico y fiscal de Canarias, para que tengamos los convenios, los planes de la pobreza, de empleo, de infraestructuras educativas, pero paralelamente aquí hay que hacer un ejercicio de priorización de gasto importante. Fernando, ¿ya hay fecha para el Congreso de Coalición Canaria para nombrar a la nueva directiva y al propio secretario general? Bueno, todos deseamos y esperamos hacerlo antes de que acabe el año, ¿no? Estamos muy pendientes de lo que ocurre con la pandemia. Tenemos distintas alternativas, lo podemos hacer presencial, que nos gustaría, pero igual la situación en la que estamos no es prudente y no es posible. Pero bueno, la idea es que se celebre antes de que acabe el año. ¿Vas a ser tú el candidato a la Secretaría General? O que Barragán, que decía que no iba a presentarse, hay rumores de que a lo mejor otra vez se presenta como candidato a la Secretaría General. No, yo creo que lo que quiere ya es dar el testigo, lo ha dicho por activa y por pasiva. Sí es cierto que yo le he transmitido a mis compañeros, a todos los secretarios insulares, y he estado por algunas islas trabajando también con los compañeros, que me gustaría afrontar ese reto. Y bueno, pues tratando de buscar pues el apoyo y sobre todo un equipo de trabajo, ¿no? Porque al final no estamos hablando de quién es secretario general o no, sino yo creo en los equipos de trabajo. Así he practicado en lo privado y en lo público toda mi vida, tanto en mi época como de alcalde, como presidente de gobierno. Yo creo que ahí está la fortaleza. Somos isla y nación, los secretarios insulares son el músculo, la fuerza de este partido, de su implantación en las islas, y por lo tanto vamos a tratar de buscar eso, una candidatura de consenso y sobre todo con un buen plan de trabajo para afrontar un periodo complicado que le toca vivir a Canarias, y nosotros siempre hemos dicho que estamos al servicio de Canarias y no vamos a ser la oposición típica, ni el quítate tú, ni vamos a tener problemas. Creo que el partido, y lo tenemos claro, está para arrimar el hombro, y es lo que vamos a hacer, arrimar al hombro en un momento muy complejo para nuestra gente. Pues Fernando, un abrazo y muchas gracias de nuevo, porque siempre que te llamamos, pues siempre nos atiende a Lancelot Televisión. Vamos a ver si mejora la situación en la próxima entrevista que tengamos contigo, y sabemos también algo más sobre cuál va a ser, en este caso, quién va a ser el candidato y si hay lista alternativa a la tuya en el Congreso de Coalición Canaria. Un abrazo. Un abrazo, muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Bueno, pues ya lo saben, senador autonómico, en este caso fue presidente hasta hace escasamente 1 año y medio, ¿no? Sí, hasta las elecciones pasadas. Un presidente que, por cierto, 4 años. Que sacó unos resultados contra la ola del PSOE, sacó unos resultados muy buenos en Canarias. De hecho, fue el de la lista autonómica, si no me equivoco, no sé si fue el más, porque ese fue el más votado. Fue el más votado, y en ese aspecto yo creo que lo que demuestra una vez más es que las elecciones están preparadas para que gobiernen aquellos que son capaces de llegar a acuerdos con otras organizaciones al margen de la representación que tengan, si no es una mayoría absoluta. Más que su propia gestión, lo que pesó es que llevaba ya 20 y pico años en el gobierno la propia Coalición Canaria, desde el año 1993, desde el mismo momento en que se crea, porque se crea desde el gobierno. Todos los presidentes desde ese año hasta hace año y medio habían sido de Coalición Canaria, y eso evidentemente en cierta medida tuvo un impacto negativo en su proyección, que yo creo que podrá enmendar. No le garantizo que gane unas elecciones, pero creo que el debate interno sí lo puede ganar, porque esta propia situación en la que está Coalición Canaria, con un debilitamiento importante por su baja representación en las administraciones, y también el hecho de la pandemia, que hace que la movilidad incluso para ese tipo de reuniones sea menor, pues apueste por una cabeza visible, contrastada, y que incluso ha mejorado su posición judicial, que cuando se presentó a las últimas elecciones... El caso Grúa. Exacto. Déjame que te diga, con respecto a lo que comentaba antes, porque acabo de buscar ya estas declaraciones, está aquí a doble página ayer en la edición de La Provincia. Ángel Hernández es un teólogo tinerfeño, de una cosa que se llama la misión cristiana moderna. Debe ser muy moderna porque está casado y con 2 hijos y tal, ¿no? Pero este hombre dice, y conoce muy bien este fenómeno, hacía unas declaraciones ayer al corresponsal de La Provincia en Fuerteventura, que el inmigrante solo pone en redes sociales los éxitos, no la penuria del viaje, y que cuando le muestran los mapas de a dónde ha llegado se derrumban porque la mayoría creen que han llegado a la península, es decir, a Europa, al continente, y no a las Islas Canarias, ¿no? Incluso en esto
hay una miseria añadida en ese sentido, ¿no? Que vienen tan engañados que se les engaña incluso con respecto al destino. Y creen que una vez que llegan a las islas, sea Lanzarote, Gran Canaria, Tenerife, donde se han dado las últimas arribadas masivas, pues están pensando que han llegado al continente, a Europa en este caso, ¿no? Bueno, pues ya veremos lo que ocurre, pero lo cierto es que también tenemos una persona, en este caso en las puertas del Cabildo de Lanzarote, es agricultor, Manuel, sobre todo vende gran parte, decía ayer aquí en directo, gran parte de su producción lo vende en los mercadillos, en este caso el mercadillo de Arrecife, pero lo cierto es que como... Teguise, ¿no? Parece que Teguise. Teguise. Pues ahora mismo no sé dónde vende él, pero... No, yo creo que lo leí ayer. Yo creo que los sábados en Arrecife... El sábado era en Arrecife. Sí. Y los domingos creo que iba a Teguise. Pero bueno, yo lo he visto en Teguise, la verdad que lo he visto en Teguise a él. Pero en cualquier caso, insisto, ya hay gente que se han ido a apoyarlo, ahí lo estamos viendo, gente que ha pernoctado, en este caso, y bueno, hay gente, no sé si podemos Ha ir... tenido mucho impacto además, Sí. ha tenido mucho impacto, me refiero, en las redes sociales y tal, esta protesta. Y lo que no sé, tú lo sabrás, tendrás mejor noticia, es si ha tenido ya alguna respuesta o alguna presencia de las autoridades políticas. Digo, Bueno, porque ahora, lo tienen cerquita, ¿no? Me refiero ahora vamos a tener la posibilidad de hablar con Ángel Vázquez, que realmente no lo hemos llamado para este tema, lo hemos llamado para el tema del turismo, pero en medio de de cuando ya estaba concertada la entrevista ha surgido este asunto. Vamos a oír lo que dicen algunas de las personas que han ido hoy a apoyar a Manuel. Bueno, mi hermana y yo llevamos aquí desde ayer, nos hemos quedado a dormir y estamos aquí reivindicando el hecho de que no abran los mercadillos de artesanía y de agricultura. No nos parece justo, ya que nos justifican que hay un número de contagios superior a otras islas, pero realmente no entendemos por qué cierran justamente un mercadillo, que es un lugar abierto y que cumple todas las medidas de seguridad, mientras que otros establecimientos que están cerrados, como centros comerciales, como restaurantes, bares, que muchas veces no cumplen las medidas de seguridad, están abiertos. Y nos parece muy injusto. Hay muchas familias que dependen exclusivamente de esto y no se está teniendo para nada en cuenta. Me parece totalmente una injusticia, y que nadie se mueva en la isla por estas cosas, me parece, vamos, que la gente de Lanzarote tiene que abrir los ojos y espabilar de una vez. ¿Por qué? Porque los mercados, como el que tiene el señor es mercados de agricultura totalmente ecológica y saludable, que ante una supuesta pandemia, que es lo que hay, debería de ser primordial para subir defensas del cuerpo, para luchar contra lo que sea, cualquier virus, cualquier enfermedad, porque existen muchas más enfermedades aparte del virus. Bueno, pues estas son algunas de las personas que apoyan a Manuel, a este agricultor, pero en definitiva es el apoyo a todos los agricultores, no solo a Manuel. Manuel es la manifestación de una persona que considera que tiene que visibilizar esta situación para que se pueda, por parte de las autoridades políticas, resolverla. No va a ser fácil porque esto hay que aclarar, esto es un mandato que viene en las restricciones últimas que ha decretado el gobierno de Canarias. Yo creo que erróneamente, sobre todo erróneamente digo, si se toman las medidas protocolarias de seguridad que deberían de adoptarse en cualquier sitio donde haya algún tipo de venta, ¿no? Pero no resulta de recibo desde mi punto de vista, y si me convence de lo contrario, pues estoy dispuesto a cambiar, de que si en un bar podemos estar 4 o 5 personas sentadas y comiendo, no pueda estar una persona con distanciamiento Hombre, yo creo que precisamente ese puede ser lo que se pone sobre la mesa, que es una aglomeración al aire libre, es más difícil posiblemente ordenar a la gente en un espacio abierto que en un espacio cerrado, donde se marcan la gente que puede entrar y allí se queda. Si es verdad que un espacio que sea abierto no significa que no pueda estar acotado, que no pueda estar ordenado, que no pueda estar... De hecho, estar... Manolo, yo no es por nada, cuando empezó el tema del COVID, empezó la apertura, el mercado de Arrecife se abrió acotado. Por eso se puso una valla. Y yo creo que eso es lo que tienen que defender nuestras autoridades. Porque el problema que tenemos aquí es que las autoridades están mucho para una rueda de prensa, mucho para comunicar qué es lo que se va a hacer, pero a su vez están muy poco en la supervisión, en el análisis, en buscar el entendimiento
sano con aquellas personas que están reclamando lo que ellos necesitan. Y yo creo que un mercado en esas condiciones, más al aire libre, pues sí, el aire libre es una de las cosas buenas que tiene para el tratamiento del virus, ¿no? Porque se esparce, porque cae al suelo antes, porque no se mantiene en el aire el mismo tiempo, por todas esas cosas. Lo que pasa es que si nos limitamos a darle órdenes a la población según nos viene, sin tener en cuenta, y no hacemos también de representantes de esa gente ante aquellas personas que toman las decisiones, vamos mal, ¿eh? Sí, bueno, vamos 2 minutos a publicidad y regresamos con Ángel Vázquez. Bueno, pero ahora vamos a hablar con el consejero de Turismo del Cabildo de Lanzarote, pero que también, a la Sansón, es también consejero de Agricultura. Y vamos a empezar por este tema. Ángel, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, Ángel, sé que ustedes no tienen competencia directa porque esto es un tema más de comercio y del gobierno de Canarias, que es el que ha prohibido la celebración de mercadillos. Pero lo que pide Manuel y en general el sector es que se le dé una razón razonable, valga la redundancia, de por qué en unos sitios se puede, por ejemplo en un supermercado, se puede ir a una frutería y se puede estar y comprar la fruta y no se puede hacer en un mercadillo abierto. Bueno, yo visité esta mañana al señor Peláez y le expliqué, llevé los documentos que le pedí al secretario, que eran los decretos publicados por el Gobierno de Canarias y las medidas específicas en los supuestos de alta incidencia con los semáforos y le expliqué pues por qué era eso, ¿no? El decreto dice claramente, no se puede en los lugares que la incidencia sea más de 100 casos por 100.000 habitantes, las restricciones son mucho más grandes y no se puede permitir un evento mayor de 10 personas. Yo sí se lo hice llegar, se lo expliqué y bueno, yo creo que compartiendo parte de lo que puede expresar, porque lógicamente en los mercadillos da de comer a gente y desde luego hay actividades que se hacen ahí que son un sustento de familias, pero hay una normativa, un decreto que está establecido, que establece el Ministerio de la Salud Pública y por lo tanto hay que respetarlo y cumplirlo. Yo sí se lo hice saber y le expliqué con un técnico de Cabildo que me acompañó, bueno, pues todo lo que significaban estos decretos y bueno, se le explicó, yo escuché lo que él me decía, yo entiendo su situación, a mí me apena mucho que alguien tenga que llegar a hacer eso, pero hay un decreto que es el que prevalece de salud pública y es el que debemos respetar. ¿Pero usted comparte ese decreto o cree que a lo mejor se podría presionar a quien tomó la medida para que en determinados casos, en determinadas situaciones, se pusiera una serie de protocolos de seguridad como se hace, por ejemplo, en los colegios, ¿no? Que todo el mundo sabe que el riesgo cero no existe, pero la gente ha entendido que abrir las clases es importante para la sociedad. Yo soy el primero que respeto lo que diga la salud pública. Yo no soy médico, no tengo conocimientos en salud, con lo cual yo puedo presionar a nivel político por lo que yo entienda que pueda expresar un decreto. Pero lógicamente quien esto lo dicta, salud pública, que son expertos que se supone que saben por lo que hacen esto. Con lo cual, insisto, o sea, yo soy de los que digo que hay que respetar lo que los expertos encomiendan y en este caso estamos hablando de la salud y lógicamente hay un político poco puede hacer. Otra cosa es que presionemos porque entendamos que no está bien, pero hombre, yo no me atrevería a decir a un científico en salud pública que lo que a mí me obliga no está bien. Con lo cual, yo creo que es mucho mejor respetar lo que salud pública dice. Con eso podemos conseguir que se aminore las curvas de contagio y puede ser mejor para todos. Pero insisto, yo no me atrevería a un experto en salud pública decirle que lo que está haciendo no está bien. Ángel, ¿y ha oído el rum de que a lo mejor ya a partir de la próxima semana podría abrirse los mercadillos en Canarias? Hombre, el decreto dice que hasta el 26 de septiembre Lanzarote está con estas restricciones, pero lógicamente porque seguimos por encima de los 100 contagiados por 100.000 habitantes, ahora mismo estamos en 136, lógicamente si se baja ese ratio esta restricción desaparece y después ya depende de cada municipio, que es el que tiene competencia con el tema de la apertura de mercadillos, que lo autoricen o no. Es fácil, o sea, el 26 de septiembre en principio se termina esta restricción y si bajamos la curva muchísimo más, pues lógicamente la restricción desaparece. Ayer nos decía precisamente el señor Aparicio, que es el responsable del Hospital General y también de los centros de salud, que es muy probable que en 10, 15 días máximo estemos ya en situación de 10 casos, de 10, 15 casos de media, ¿no? Lo cual sería una muy buena noticia si eso, dice, no surgiera ningún tipo de sorpresa, ¿no? Hombre, es lo que deseamos, sobre todo porque los operadores nos están exigiendo ratios muy bajos
que oscilan entre 20 y 50 contagios cada 100.000 habitantes. Si vamos a esas cifras, significaría que el turoperador puede volver a operar con Lanzarote porque cumplimos las exigencias que ellos nos ponen en cuanto a contagios, o sea que sería una noticia estupenda. Y lógicamente yo, la esperanza que tengo y un poco el grano que pongo a nivel económico digamos, de brote es que una vez que venga el turismo, posiblemente la economía se pueda reactivar con cierta rapidez. ¿Por qué? Porque el turismo viene y a la hora de consumir ya empieza a generar economía. Eso nos permitiría de nuevo salir de la situación en la que estamos. Bueno, precisamente queríamos hablar contigo de turismo. No son muy halagüeñas la noticia. Por un lado, efectivamente, quería preguntarte sobre lo que tú acabas de decir, incidir. El gobierno de Canarias ya por fin se ha comprometido entre los sectores turísticos, también Cabildo, a que se va a realizar las PCR en los aeropuertos de Canarias. Pero ayer entrevistaba, en este caso ayer o antes de ayer, a Cristóbal Sánchez, que tú bien conoces, y él decía que sí, que ellos estuvieron ahí, que el señor Torres le dijo que sí, pero nadie fija una fecha, ni ve movimiento de adquisición de aparataje, en fin, lo necesario y un protocolo que sería necesario poner en esos aeropuertos. Bueno, efectivamente, no hay fecha definida para cuándo se va a hacer, tampoco está claro, porque yo participé en la reunión con la consejera de Turismo, no queda claro dónde se van a hacer los test. Yo desde el inicio de la pandemia insistí en que creía que era necesario crear una normativa europea de cómo hay que viajar. A los turistas hay que decirles cómo hay que viajar. Es una locura lo que pasa ahora, cada país tiene una normativa distinta, entonces un turista se vuelve loco, no sabe cómo actuar cuando llega a un país. Entonces yo creo que eso lo primero, Europa tenía que haber hecho una normativa europea similar a la del 11S para que todo el mundo sepa cómo tiene que viajar, pero todos de la misma manera. Y después, bueno, yo entiendo que hay formas, que se pueden establecer formas de cómo puede llegar la gente a un aeropuerto, igual que nos conducen en un redil para ir al tema de seguridad, se puede hacer lo mismo, encaminar a la gente para poder hacer un PCR, pero claro, no depende del Cabildo que lo pida, depende de que el Ministerio de Sanidad autorice qué tipo de PCR hay que hacer y en dónde hay que hacerlo. Y hay muchos actores que participan de esto, el Ministerio, AENA, turoperadores, cabildos, entonces todos tenemos que ponernos de acuerdo de cómo habrá que hacerlo. Pero Ángel, yo por lo que tu palabra y por lo que me decía el propio Sánchez, estoy viendo que la cosa está más en pañales de lo que parecía, ¿no? Yo no conozco fecha, a mí no me han comunicado fecha ninguna de cuándo se va a hacer esto. Sí, es verdad que se hizo una reunión con la consejera de Turismo, se acordó de que los cabildos participarían en la financiación, pero no se dijo ni cómo ni cuándo. Y yo, bueno, lógicamente hablando con gente que sabe de estos temas, Sanidad me dice que ellos no pueden autorizar, o sea, no se puede hacer ningún test que no esté autorizado por Sanidad. Y yo no he visto todavía Sanidad que diga, este sí, este no. Sí sé los que ha dicho que no, pero no me ha dicho, mira, este es el test que se va a utilizar y se va a hacer en un aeropuerto y con estas condiciones. Eso todavía está sin definir. De todas maneras, sí decía Sánchez y en este caso Cristóbal que estaban esperando a la reunión que hay, que la mantiene en este caso la Unión Europea para el tema del 28 de octubre, creo que 28 de septiembre, perdón, que ahí se va a decidir si finalmente se abre un poco la frontera y se recomienda a las personas que puedan viajar sabiendo cada uno cómo está cada zona a donde va, es decir, pero que no se va a prohibir a la gente a viajar siempre que se tome una serie de medidas, se haga una serie de protocolos, y eso es lo que yo creo que puede de alguna manera salvar de cara al futuro el turismo en Canarias. No, efectivamente, pero dése cuenta de una cosa, vamos a ver, por ejemplo, están hablando ya de que el Reino Unido lo pueden confinar. Si confina el Reino Unido, no van a venir los turistas a Lanzarote ni a Canarias, con lo cual el problema de esta pandemia es que la información es muy cambiante y es muy variable constantemente. Lo que sí veo un día, al día siguiente ya no vale, o al revés. Entonces es muy complicado predecir o hacer previsiones sobre algo que pueda pasar. Lo único que sí podemos hacer es intentar bajar las curvas de contagio todo lo posible. Yo creo que eso es la mejor garantía que le podemos dar a un turista. ¿Por qué? Porque eso le genera confianza. Si aquí no tenemos muchos contagiados, ellos vienen con confianza. Eso es lo más importante que podemos hacer, la mayor seguridad que le podemos dar. Pero bien es cierto que después cada país actúa de una manera completamente distinta. Y si confinan el Reino Unido o Alemania pone restricciones de que necesita, pues como estaban pidiendo, cerca de 50 contagios cada 100.000 habitantes, pues lógicamente eso nosotros ahora mismo no lo podemos cumplir y tampoco podemos exigirle a un inglés que venga cuando su propio país está confinado. Entonces no es fácil este tema, está todo en el aire, hay mucha incertidumbre y desde luego hasta que o aparece una vacuna o nos ponemos todos los países de acuerdo en que todos actuemos de una forma común, de que los mismos países hagan lo mismo,
con las medidas necesarias, al final, pues lógicamente, esa confianza que necesita el turista para viajar no la tiene y, por tanto, pues el turismo está afectado de esa manera. Miguel Ángel, quería hacerle alguna... Sí, don Ángel, hablando de previsiones que ha nombrado él, le voy a hacer una previsión de estas facilitas, y es que el próximo año, a principios del próximo año, ni usted ni Jorge Cor viajarán a Fitur, por ejemplo. Esto es lo que algunos mal pensados llamarían un positivo en coronavirus, es decir, la parte buena de coronavirus, porque los políticos no irán en masa a Fitur. Pero hay otra cosa, que es que ustedes, sin embargo, la clase política, las instituciones, se jactan de que Fitur se hace un gran trabajo. Vamos a hablar del que se hizo, por ejemplo, a principios de este año, y del que supongo que ya se estaría trabajando para hacerlo de cara al siguiente, que seguramente, previsiblemente, no habrá esa edición de Fitur en Madrid. Todo este trabajo que se ha hecho, que se estaba por hacer, al final, ¿qué ocurre? Que también la hecatombe esta del coronavirus se lo ha cargado totalmente, queda en nada, es agua de borraja, no sirve absolutamente para nada. Hombre, los acuerdos firmados no se cumplen precisamente porque la pandemia lo prohíbe, claro. No son las condiciones, pero sí se mantienen las relaciones y de hecho nosotros tenemos webinars con todas las compañías para mantener lo que es, sobre todo, el conocimiento de lo que pasa en cada país y ellos lo que pasa en el nuestro. Yo creo que eso es lo fundamental. Ahora mismo, bueno, en las conversaciones que tenemos, por ejemplo, con Jet2, pues lo que ha hecho Jet2 es establecer un calendario de una posible vuelta a Lanzarote. Entonces, bueno, estamos trabajando en acortar esos calendarios, en esas fechas para que vengan lo antes posible. O sea, eso se hace diariamente. Todas las semanas estamos en contacto tanto con las embajadas de los países emisores como con compañías afectadas de cada país, precisamente para intentar mantener ese contacto de cómo está la situación. Y bueno, vamos, digamos, testando a ver qué ocurre en cada país, cómo está la incidencia de los turistas, si quieren venir o no. Y bueno, entonces es un trabajo diario que se hace precisamente con las compañías. Yo estaba muy contento con lo que hemos hecho en Fitur el año pasado, porque habíamos hecho incrementos de pasajeros. Por ejemplo, quiero recordar, con Jet2 superaba la veintena en porcentaje, pues no sé, llegamos al 28% de incremento, lo mismo con Vueling, con Iberia, con British, o sea, habíamos firmado acuerdos de co-marketing muy importantes de incremento de plazas aéreas para Lanzarote. Claro, todo eso con el coronavirus pues no es posible, pero sí mantenemos esos contactos precisamente porque yo creo que es bueno mantener relaciones estables con todos nuestros interlocutores turísticos, pero bien es cierto que Lanzarote para ellos es un destino preferente y de hecho antes de la pandemia, incluso a principios de la pandemia, éramos el destino preferente en Canarias. Bien es cierto que llevamos un crecimiento turístico bueno, fuimos la única isla que cerramos el 2019 con un incremento, las otras islas perdían porcentaje de incluso 2 cifras, nosotros mantenimos un 1,9 de crecimiento y en principio de la pandemia éramos el destino preferido por seguridad, porque teníamos unos números muy buenos en contagio, no llegamos a la veintena. Claro. Eso generó esa confianza, llegamos a colocar a cerca de 25.000 turistas. Yo siempre pedí una cosa. Yo pedí que este año había que pensar en no ganar dinero, pero por lo menos que vinieran turistas para mantener la economía a flote, aunque no se ganara, pero por lo menos mantenerla a cero, que no muriera. Sin embargo, bueno, las circunstancias del tema sanitario casi nos obligaban a estar con el resto de islas, con un fin común, y yo siempre me quejaba de que por qué Lanzarote tenía que morir con las demás. Era muy fácil colocar en Lanzarote 20.000 turistas. Fuimos capaces de sacar 50.000 en 10 días cuando fue el tema de la pandemia. No era difícil, fuimos los primeros en hablar de corredores sanitarios. Teníamos ya acuerdos con la Oficina de Turismo de España en Irlanda para abrir esos corredores. Ya se había negociado con Aer Lingus y con Ryanair para poder establecerlos, pero ahí se impuso lo que era el criterio de mando único y lógicamente Lanzarote no pudo hacer eso. Y yo le decía siempre, Gran Canaria necesita o Tenerife 500.000 turistas. Aquí con 15, 20.000 no muere la economía. Pero bueno, el mando único es lo que tiene. Vamos todos en el mismo paquete y tenemos que adecuarnos todos a las restricciones que nos ponen. Lo que es cierto es que ya mucha gente, a excepción de Marcos Hernández, que intervino ayer en el Parlamento y es muy optimista y cree que si se hacen los corredores seguros, pues ya prácticamente se va a salvar la temporada de otoño-invierno. Hay otros que ni con corredores seguros, por lo que usted antes bien decía, porque es que la situación de esos países, por muchos corredores seguros que haya, por muchas PCR que se hagan, es que no van ni siquiera a venir a la isla. Pero bueno, más allá de eso, ¿se sigue haciendo promoción de Lanzarote? Lógicamente, en estos países donde las compañías están paradas, no se hace promoción. La promoción se hace al 50% de la compañía aérea o el tour operador, en este caso con Turismo Lanzarote. Lógicamente, en un país como ahora mismo el Reino Unido, con la incidencia que tiene de COVID, pues esa promoción, lo que es publicidad directa, no se está haciendo, lógicamente, porque la propia compañía dice que no la puede hacer. Ya para terminar, la situación en Lanzarote, por lo tanto, turísticamente, pues por lo que yo sé del sector turístico,
yo no voy a decir que sea turismo cero, pero prácticamente los pocos hoteles que abrieron, que fue, bueno, no fueron pocos, fue casi un 30 y tantos % de la planta hotelera que abrió en los meses de verano. Van a ir cerrando poco a poco. ¿Tiene usted noticia de eso, Ángel? Sí, efectivamente, sobre todo aquellos hoteles que en la previsión que no se había pasado en principio la patronal había una escala que iba desde julio hasta octubre para abrir. Lógicamente, aquellos que dependían del turismo alemán, con la restricción del turismo alemán, ya no podían abrir, y aquellos que tenían la previsión abierto, pero que se quedó sin turismo con el tema, por ejemplo, del cierre de Irlanda o el cierre de Reino Unido, pues lógicamente tampoco pudieron continuar abiertos. Ahora mismo hay muy poco turismo, la verdad que sí. Yo ayer tuve la ocasión de dar una vuelta por el norte de la isla por temas personales y bueno, había cierta gente en los restaurantes. Por ejemplo, me dicen que La Graciosa está pues casi al 100%. Me dicen gente del norte pues que los restaurantes posiblemente en el mes de agosto hayan hecho la mejor caja de los 2 últimos años, pero es una zona muy determinada y muy concreta que es por el tema de La Graciosa. Pero bien es cierto que en el resto de la isla no hay esa incidencia y solo mantenemos ahora mismo, bueno, podemos pensar en los vuelos peninsulares como Madrid-Barcelona, que bueno, vienen más o menos con cierta capacidad, pero claro, fíjese usted, justo Madrid, que es uno de nuestros destinos preferidos, el origen del turista nacional, pues es una de las zonas más complicadas ahora mismo en península. Entonces también hay que pensar eso, ¿no? O sea, ya no depende de nosotros solo lo que hagamos nosotros, depende de cómo están en origen. Y lógicamente, ahora una zona como Madrid, que corre riesgo de ser confinada, pues posiblemente perdamos también los vuelos de Madrid si al final la confina. Y ante esta situación, Ángel, en los centros turísticos, yo sé que usted nunca fue muy proclive tampoco de aplicar un ERTE, pero ¿usted cree que no sería ya hora de plantearse la posibilidad, si no de cerrarlo todo, sí reducir la plantilla por lo menos y aplicar ERTE como lo están haciendo el resto de actividades turísticas para evitar que el deterioro de las cuentas sea todavía peor? Bueno, la información que yo tengo parece ser un ERTE no se puede aplicar a un funcionario, a un empleado público. Se puede aplicar a aquellos contratados laborales que están fuera de lo que es la función pública. Yo lo tengo claro, usted sabe que yo gestiono centros turísticos y tengo muy claro lo que hay que hacer los centros. Posiblemente no fuera necesario establecer los contratos laborales con las empresas de empleo temporal, posiblemente. O sea, hubiera sido más rentable para la empresa y posiblemente muy mejor establecer otros turnos de trabajo, como había hecho el Partido Popular cuando gestionó los centros turísticos. Pero eso son formas de gestionar, o sea, no se entiende que se pagaran cerca de 2 millones de euros en empresas de trabajo temporal cuando había personal que a lo mejor se puede haber cubierto. Sí, pero Ángel, es que si usted no hubiera hecho empresas de empleo temporal, en vez de 350, lo que estaríamos pagando ahora serían 450. Sí, porque se hubiera estabilizado esa plantilla. No hay por qué hacer eso. Una cosa que se llama lista de institución y son listas que pueden tener una adopción de 3-4 años. Pero la ley, según tengo entendido laboral, cuando usted repite y repite, finalmente se hacen fijos. Pero en cualquier caso, se podría haber hecho sin problema. No desviemos el tema, don Ángel. Aquí el tema es que los centros turísticos van a seguir perdiendo dinero como han venido perdiendo por mucho que no hayan contado un cuento que nadie se cree, pero todo el mundo sabe que ha perdido beneficio en torno al 95%, es decir, en el mes de septiembre hubiera tenido 3-4 millones de beneficio en una situación normal y este año no ha tenido ningún beneficio porque los 225.000 euros de beneficio son sin todavía contar el canon de ayuntamiento y cabildo, por lo tanto no ha tenido beneficio, ha tenido pérdida y lo sabe todo el mundo, por mucho que usted lo quieran disfrazar el grupo de gobierno de otra cosa. Yo no he disfrazado nada. No, ustedes me refiero al grupo de gobierno. Bueno, hay un consejero delegado que es el que tiene que dar los números, que es el que gestiona la empresa. Mire, el Partido Popular propuso en su momento que a lo mejor no era necesario hacer un ERTE. El Cabildo necesita personal técnico y precisamente en los centros turísticos hay ese tipo de personal. Hubiera sido una cesión temporal de ese personal al Cabildo para poder cubrir esas vacantes técnicas que se necesita. Bueno, eso es una solución. Bueno, la dimos en su momento también. O sea, entonces el Cabildo necesita mucha mano de obra porque es verdad que necesitamos técnicos que ahora mismo no tenemos. Y lógicamente la ley de estabilidad presupuestaria restringe la contratación ahora mismo sobre todo de personal funcionario. Entonces, bueno, se podía haber hecho eso también. Yo insisto, yo creo que las formas de gestionar al final se quedan ahí, cada uno tiene su forma de gestionar. Nosotros entendemos que, además eso fue una consulta que se hizo precisamente en Secretaría, un ERTE no se puede aplicar a función pública,
Pero bueno, hay personal laboral que sí se podía haber tirado hacia el Cabildo y se podía haber utilizado en el Cabildo como en comisión de servicios, precisamente para un poco, digamos, los embudos que hay en el Cabildo ahora mismo por falta de personal, se pudiera ese personal trabajar al Cabildo y dar salida a la cantidad de proyectos que hay. Bueno, eso ya depende primero de que el consejero del centro lo quiera, de que después la presidenta lo quiera y se pueda hacer. Yo eso imagino que un personal, a mí que me hace una consulta a personal, a ver si se puede hacer al ser laboral, que eso sí que no lo sé, y bueno, poder utilizarlo de esa manera. Yo creo que todas las veces que no digo cerrar los centros, porque ya que están abiertos ahora, yo prefiero que sigan abiertos, pero con un personal adecuado al número de visitantes que hay, y que poco a poco, si va mejorando la cosa, se saque. Lo que no tiene mucho sentido desde el punto de vista liberal, y menos del Partido Popular, que yo me quedo asombrado cuando oigo a ustedes defender criterios de economía más socialista que de un partido como el que usted representa, pero bueno, cada uno puede cambiar y tener los criterios. Yo creo que he defendido eso, cuidado, no, hombre, no se equivoque. Don Ángel, yo no es por nada, pero vamos... A mí no me iría a hablar... Yo con todos sus votantes hablo, y ningún votante... Con todos tampoco será. Con todos los votantes del Partido Popular que hablo, me refiero, con todos los que yo hablo, ninguno le cabe en la cabeza lo que está ocurriendo en los centros turísticos. Pero desde el punto de vista simplemente del sentido común, claro. No, ya aplicando. Pero bueno, cada uno, oye, usted está gobernando con quien está gobernando. No, yo le estoy explicando la situación en lo particular. Le he dicho que el ERTE no se puede aplicar a funcionarios y empleados públicos, pero sí al personal laboral. Se lo estoy diciendo. Y ese personal laboral, a lo mejor en vez de llevarlo un ERTE, se puede utilizar en el Cabildo, si es posible, a nivel administrativo, a utilizarlo en esos puestos técnicos que el Cabildo carece. Si le estoy dando ya la solución. Pues don Ángel, vamos a ver si tenemos más suerte, porque la vamos a necesitar todo el mundo para que esta isla pueda continuar por la senda del progreso, que no solo va a ser este año, sino lo peor que viene para mí va a ser el próximo año 2021, porque la economía en general se va a resentir de todo esto, de toda esta resaca que estamos ahora viviendo. Muy buenas tardes y muchas gracias, don Ángel. Muchas gracias, saludos a los tertulianos, porque ahora como estamos en una sala aparte no tenemos ocasión de vernos en persona y nada, buenas tardes. Gracias. Pues muy bien. Buenas tardes. Un abrazo. Bueno, Ángel, pues bueno, en el tema turístico está claro que las cosas no pintan nada bien, pero no aquí, no pintan nada bien en toda Canarias, ¿no? No pinta nada bien y se queda además de forma evidente lo poco que pinta la estrategia del Cabildo en un escenario de estas dimensiones. Siempre hemos dicho que la posición de Lanzarote dentro del movimiento turístico está muy limitada. Lo único que podemos hacer, y es lo que muchas veces no hacemos, es mejorar nuestra propia situación, nuestra capacidad de captación, nuestra capacidad de diversificación, nuestra necesidad de crear espacios agradables para el turista. Cuando salimos de ahí ya no tenemos nada que hacer. Dependemos de autoridades nacionales para ver cómo se gestiona la entrada de los turistas, y también es verdad que de forma inmediata no se hace nada, y menos aquello que lleva equipación. Y mientras no se equipen los aeropuertos para hacer esos PCR, no va a empezar al día siguiente. Yo estoy convencido que tenemos como mínimo 1 o 2 meses por delante para que entre en funcionamiento ese tipo de cosas. Hay que organizarlo. Hay ejemplos ya haciéndose. Alemania los está haciendo, por ejemplo. Usted llega allí, tiene sus militares, los militares le cogen los datos, viene un sanitario, le coge el hisopo y rápidamente se analiza y usted recibe... A los 15, 20 minutos ya lo sabe. Sí. Bueno, usted recibe un mensaje a las 12 siguientes horas. Mientras tanto, tiene que estar aislado. Precisamente porque puede ser ese tipo de cosas se puede hacer. Pero es que hablan de corredores seguros, manteniendo después contacto al mismo tiempo con otras zonas en las que no se hacen los PCR. ¿Cómo va a hacer usted un corredor seguro con nadie si usted no es seguro? Si usted tiene abierta la puerta con la península, donde hay uno de los mayores niveles de contagio de Europa, y vienen sin el más mínimo control. Como perico por su casa. Y además ya tenemos una experiencia, estuvimos cerrados, estuvimos de nuevo a 0 contagio, hemos tenido 2 meses de experiencia, y la experiencia que ha sido mala, hemos alcanzado un nivel de contagio importantísimo. ¿Y cómo han sido esos contagios? Al principio, cuando nos facilitaban datos, sabíamos perfectamente que el turista español estaba en tasa de contagio mayor que los turistas extranjeros. 20 o 30 personas llegaron a comunicar. Lo que pasa que con que haya 20 o 30, después se produce ya lo que es el contagio comunitario, y ya somos nosotros mismos los que estamos contagiando. Si usted no me controla la entrada general, si usted no me hace el destino seguro, no puede haber corredores seguros. Si usted no es seguro, no puede haber una relación entre usted y yo segura. Claro. Y ese es el planteamiento
Bueno, y con el tema, ¿qué te parece la respuesta con el tema de, a mí lo de Ángel Vázquez, de lo de centros turísticos? Sí, no, pero quería decir repetirme, lamento repetirme, pero es que sigo pensando lo mismo. El pacto PSOE-Partido Popular es para el Partido Popular lo que para Woody Allen supuso aquel acuerdo amistoso con el que llegó con su mujer, es decir, ella se quedaba con todo. Esto es exactamente lo mismo. Creo que hasta el vicepresidente, el señor, ahora no me acordaré el nombre, ha tenido ya su encontronazo con la propia presidenta porque lo está apartando o anulando para ella tener un mayor protagonismo. ¿Cómo se llama el vicepresidente? El de Obras Públicas del Partido Popular. Ha tenido el señor Medina. Ha sido ninguneado, por lo visto, en los últimos días también por la propia presidenta cuando fue a la inauguración. Lo ha llevado a varias inauguraciones. Fue a una visita en Yaiza donde dijeron... Se ha quejado el propio, creo que se ha quejado el propio... bueno, Medina dijo en su momento que no lo había avisado a la presidenta y por eso no fue. Como quiera que sea, pero además el Partido Socialista tiene ya garantizado que en el Cabildo no va a haber ningún problema, aunque el Partido Popular se pueda mañana enfurruñar. A Recife le importa un comino, la prueba la tenemos más que gráfica en que los departamentos, y lo comentamos al principio con respecto a lo de la seguridad ciudadana y tal, los departamentos que lleva el PSOE pues están de aquella manera, Asturias está en este sentido cociendo en su propia salsa y ellos tienen garantizado, por supuesto, que no va a haber, después de aquella última trapisonda, por decirlo suavemente, del señor Sosa, tiene, como digo, el Cabildo más que garantizado y le va a importar un pimiento lo que el Partido Popular haga o deje de hacer en el propio Cabildo y no digamos en el Ayuntamiento de Arrecife, que mañana podría pactar con Coalición Canaria y al PSOE le daría casi exactamente lo mismo, porque tiene lo que les interesa, que es la joya de la corona principal, que es el Cabildo, y todavía incluso mantiene Tías, que también tiene su aquello, porque fue un ayuntamiento que al fin y al cabo ganó el Partido Popular y que lo negoció, por no decir que lo cedió o que lo regaló gratuitamente en aquella negociación rarísima que nadie, sobre todo tú, Jorge, que hablas con todos los militantes del Partido Popular o con los votantes, todavía están hablando solo con las esquinas de cómo se pudo ceder una alcaldía. ¿Cómo se pudo ceder una alcaldía que se había ganado? Con todos los militantes que he hablado, con todo lo que he hablado, que eran del PP. Claro, usted no ha dicho que hable con todos. Yo no puedo hablar con todos los que he hablado, no soy yo, ya me gustaría a mí. Bueno, pues nada, lo de los centros turísticos, en cualquier caso, yo sigo sin entender cómo van a solventar la situación, porque van a tener que buscar tantas excusas, Manolo. Pero yo creo que no tantas excusas que cada vez que... En momentos de excusas, es que yo no entiendo por qué no son capaces de sentarse y tomar decisiones. Es que yo creo que eso es lo que quiere la población. No es culpa ni de Valentín. Pero si la población está... De Valentín. No, Valentín no. De Benjamín, ni es culpa de la propia presidenta. Oye, esto es una situación sobrevenida, que le hubiera pasado a cualquiera que hubiera estado. Por lo tanto, lo único es que Pero es que nadie le hubiese pedido responsabilidades si hubiesen hecho lo contrario, porque es lo que se está esperando. Oye, garantícele usted el nivel adquisitivo a sus trabajadores, pero hágalo de la manera menos gravosa para la institución, porque ese dinero que usted está gastándose ahí, que a lo mejor parte se hubiese podido ahorrar con el ERTE de algunos trabajadores o metiéndolo en otro sitio, hubiese servido para pagarle a lo mejor un poquito de canon a Aria, que le hará más falta. Y tendrá más dificultades para de hecho, Aria está ya diciendo a ver qué pasa, a ver cuándo le pagan el canon. Y después está... Ha puesto otro plazo, creo, ¿no? Sí, no, porque se dé prisa porque se le va a acabar el plazo, pero de la alcaldía del propio Villalba. Son 2 años. Bueno, ya ha expirado uno. Está, claro. Ahora ya no le queda sino mitad otro de año mandato. hasta septiembre. Bueno, ya veremos lo que pasa ahí, porque allí también no se sabe mucho cómo va a quedar ese tema cuando le toque hacer el cambio, ¿no? Yo creo que... esa es otra, pero a ver si esa va a ser la excusa, que necesita 2 años más para ver si trae... Bueno, vamos a tener que ir, pero yo insisto, creo que van a tener que seguir buscando excusas, porque cuando veamos, porque prácticamente lo que me dicen a mí el sector turístico, que está realmente desolado, es que la situación ahora en el mes de septiembre va a ser casi de cero turístico. Pero es que no va a ser de otra manera, Jorge, pero es que por lo tanto, volvemos... ¿De dónde nos vienen a nosotros los turistas? Del Reino Unido, Irlanda y Alemania. ¿En qué situación están esos países? Es que ya ni siquiera... va a depender de los corredores. De los corredores, porque si hacemos un corredor seguro y partiendo del hipotético caso que nosotros fuéramos seguros, los que no son seguros son ellos. Claro, los corredores tenían que haber hecho cuando lo pedimos o cuando se pidió desde Canarias hace ya 4 meses. Don Manuel, no tenemos que ir corriendo porque me están echando. Don Miguel Ángel, yo sé que usted se alegra porque ahora se va usted allá de su cervecita, que siempre es buena. Vale. Hasta la próxima semana. Hasta la próxima semana. Nosotros regresamos a la misma hora. Buenas tardes.